Bueno, los concejales, por supuesto que seguimos trabajando y arduamente en todo este proceso de cuarentena, particularmente en mi caso, trabajando 24/7, estando conectada permanentemente, llevando adelante gestiones de todo tipo. Hicimos gestiones en Cancillería para rosarinos que están en el exterior todavía y que no están pudiendo volver. Gestiones, por supuesto, que te diría que en su mayoría tienen que ver con la asistencia alimentaria. Y en ese marco, por supuesto que hay sectores que nunca requirieron la ayuda del Estado, que hoy sí se están acercando. Distintos sectores de la economía que estaban haciendo planteos para ser incluidos dentro de la flexibilización de la cuarentena, es decir, pueden ser incluidos como actividades exceptuadas. Y después, también gestiones referidas a las dificultades que hubo en el ANSES para anotarse tanto para la ayuda de la IFE como para algunos microcréditos también para pymes. Es decir, que estuvimos haciendo gestiones de todo tipo. En ese marco también nuestro espacio político, nuestra militancia y los amigos y amigas que también nos acompañan, todos se han ofrecido como voluntarios en las distintas acciones que llevaron los 3 niveles del Estado. Y en ese marco nos parece que es la actitud que tienen que asumir los militantes en cualquier contexto, estando y acompañando a quien más lo necesita, pero también en este contexto de pandemia los militantes tienen que estar acompañando las distintas acciones del Estado, y en esto no hacemos diferenciación entre el gobierno local, gobierno provincial y gobierno nacional. Seguramente esas acciones no las ven publicadas en las redes sociales, porque también como espacio político hemos asumido una postura de entender que quien intenta o sacar una tajada política en este contexto, o quien intenta manejarse como si estuviese en una campaña electoral, entendemos que es una mirada política errada y además que implica también, a nuestro entender, una falta de sensibilidad. Es decir, estar tal vez fotografiando a gente que hoy está recibiendo una ayuda alimentaria, que tiene una necesidad que en este contexto, si antes era extrema, hoy es más extrema que antes, nos parece que es una postura desafortunada. Así que nuestra militancia está absolutamente movilizada y acompañando todas las acciones que están llevando adelante los 3 niveles del Estado. Bueno, algunos cuerpos legislativos están discutiendo ahora hacer sesiones virtuales. La realidad es que el Consejo Municipal de Rosario fue el primero que ya llevó adelante sesiones de forma remota. En las primeras, el contenido de esas sesiones estaban directamente ligados a los mensajes y decretos que enviaba el intendente Pablo Hapkin, y en la semana pasada sí tuvimos una sesión donde los concejales aportamos el temario. Desde nuestro bloque se votaron algunas iniciativas. Primero, lo que tiene que ver con la aplicación de protocolos que vienen desde la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio también de Salud de la Nación, en lo que se refiere a parto y nacimiento respetado en la ciudad de Rosario. La aplicación de la receta digital, médica digital, eso fue un proyecto que presentamos al inicio de la cuarentena y nos parecía fundamental aplicarlo en la ciudad de Rosario, fundamentalmente para evitar la aglomeración de personas. También se votó un proyecto de nuestra autoría para que se discuta en el marco del Comité de Crisis Local y que tenía que ver con habilitar a la construcción de obras de pequeña escala en la ciudad de Rosario, planteando un máximo de 5 trabajadores, y que fue finalmente lo que salió como decreto provincial y también a nivel nacional. Nos parecía que a veces en esto que tiene que ver con flexibilizar algunos sectores de la economía, hay que ser cuidadoso de no tener la mirada exclusivamente de Ciudad de Buenos Aires, donde sí la mayoría de los trabajadores se movilizan en tren y en subte. La realidad en la ciudad de Rosario, y por eso habíamos estudiado previamente, no es un número antojadizo el de 5 trabajadores, sino que tiene que ver con una realidad de la ciudad de Rosario, de lo que tiene que ver con esas pequeñas obras a baja escala, y que además hay una realidad donde en la ciudad de Rosario, por costumbre, muchas veces el capataz es el que busca a los trabajadores y los lleva a la obra, o la mayoría se traslada con movilidad propia, en bicicleta o en moto. Por lo tanto, nos parecía que arrancar con las pequeñas obras servía incluso como experiencia piloto para ver cómo se aplicaban los protocolos de prevención del coronavirus y cómo funcionaba, para así en posteriores instancias poder flexibilizarlo aún más o sumar mayor cantidad de trabajadores.
Y luego también, que esto para nosotros fue fundamental y más que nada en virtud de lo que dejó ese viernes fatídico en la ciudad de Rosario, donde gran parte de la población se agolpó a las entidades bancarias. Creo que si algo demostró la pandemia es la nula inclusión digital, bancaria y financiera de los sectores populares y de los adultos mayores en particular. En ese marco, ya una ordenanza de nuestra autoría, que tiene 4 años en la ciudad de Rosario, toma otra relevancia. Por eso solicitamos una reunión al intendente Pablo Hapkin. Estuvo también presente el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, y nos llevamos el compromiso político de trabajar en este periodo de cuarentena un futuro convenio para así, una vez superada la crisis del coronavirus, arrancar en su implementación, que tiene que ver básicamente con hacer cursos presenciales en el territorio, trabajando coordinadamente y en red con las organizaciones de la sociedad civil, con los centros de jubilado, con las vecinales, con los clubes de barrio, las escuelas, para justamente avanzar en la inclusión de algunos conocimientos básicos, como son la apertura de una cuenta en un banco, la utilización del home banking, de un cajero automático, la utilización de la tarjeta de débito y crédito. Y además me parece también focalizar en el tema de los adultos mayores en lo que respecta a la inclusión digital. Además les va a permitir empoderarse, aumentar su autoestima, aumentar su sociabilización e, insisto, dejar de ser el foco vulnerable también de los robos. Uno, cuando lee y estudia los resultados de los análisis de las investigaciones en materia de inclusión bancaria en la República Argentina, los datos son alarmantes. Hoy la Argentina tiene para mí un escenario que es ideal. Hoy el gran porcentaje de la población está bancarizada en virtud de las decisiones y las políticas sociales que se tomaron a lo largo de los últimos años. Ahora, los resultados arrojan de que solamente el 20% de quienes están bancarizados utilizan la tarjeta de débito. Esto en la práctica, ¿qué implica? Que la mayoría no accede a la devolución del IVA. O, en el caso de los adultos mayores, el trámite de supervivencia, que les implica movilizarse a la entidad bancaria para acreditar que están vivos, ese trámite podría sustituirse con una sola compra con tarjeta de débito. Entonces, nos parece que en la práctica, el que gran parte de la población no tenga estos conocimientos les implica perder derechos, con lo cual para nosotros es fundamental, una vez terminada esta crisis del COVID-19, arrancar a trabajar en la inclusión digital, bancaria y financiera de los sectores populares y de los adultos mayores, en particular en la ciudad de Rosario.